Bienvenidos una vez más a este su canal donde abordamos temas de anatomía. En esta oportunidad vamos a facilitar un tema muy importante como lo es el sistema linfático. Pero antes me presento, soy Francisco Gamaliel Hernández Castro, profesor de anatomía humana en la Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud en la Escuela de Enfermería. Este tema da seguimiento al módulo número 2 de este semestre virtual. Como les mencionaba, vamos a hablar un poquito acerca del sistema linfático. Tenemos como en la parte introductoria indicar que los componentes de este sistema linfático básicamente son los siguientes: la linfa, que es el líquido, lo que fluye; los vasos linfáticos, que es la estructura por donde la linfa va a fluir; y también hay algunas estructuras y algunos órganos que van a ayudar a este sistema linfático. ¿Cuáles son las funciones principales del sistema linfático? Tenemos el retorno del tejido hacia el torrente sanguíneo. También tenemos el transporte de algunas grasas del tracto digestivo al torrente sanguíneo. Y también otra función bien importante, que es la de vigilancia y defensa contra factores que van a alterar la homeostasis de nuestro organismo, como por ejemplo algún tipo de microbio, algún tipo de bacteria. Entonces este sistema es el que se encarga de defendernos. El sistema linfático entonces tiene algunas estructuras que vamos a ver en esta imagen. Por ejemplo, están las amígdalas, están los vasos linfáticos de las extremidades superiores. Vemos ahí el ducto torácico, que es un gran vaso linfático del lado izquierdo. Tenemos los vasos linfáticos de las glándulas mamarias. Tenemos los nódulos linfáticos en el área axilar. Tenemos al vaso, algún tejido asociado al tejido linfático. Tenemos acá los nódulos linfáticos en el área pélvica. También tenemos unos nódulos linfáticos en el área inguinal. Del otro lado, nos mencionan los vasos linfáticos de las extremidades inferiores. Tenemos ahí la cisterna de Chili. Ven ustedes ahí, es una red de vasos linfáticos a donde concluyen todos los vasos linfáticos que vienen de las extremidades inferiores. Tenemos los nódulos linfáticos en el área lumbar. Tenemos el ducto torácico, que es el vaso mayor. Acá drena toda la linfa que viene procedente de todos nuestros rincones anatómicos. Tenemos el timo, que es uno de los órganos también que participa en este sistema. Y tenemos allá arriba el ducto derecho linfático, que es uno de los vasos que recibe la linfa de la parte cefálica y de la extremidad superior del lado derecho. Y también tenemos acá, nos mencionan los nódulos cervicales linfáticos. Aquí vimos un recorrido de este sistema, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo está conformado y cómo se presenta en nuestra estructura anatómica. Bueno, vamos a hablar acerca de los linfáticos, o sea, de los vasos linfáticos. ¿Dónde se originan estos vasos? Estos nacen por medio de los capilares linfáticos. Y cuando hablamos de capilares linfáticos, tienen un gran parecido a los vasos capilares que son del sistema cardiovascular. Son de un tamaño de un cabello. Y estos capilares se unen a lo largo de los vasos, se unen a lo largo para formar grandes vasos. Acá se parecen a las estructuras de las venas. También durante su recorrido se conectan con varios nódulos linfáticos. Y esto no solo con uno, ¿verdad? Son con varios. También tenemos que los vasos linfáticos al final se unen en dos grandes canales. O sea, después de terminar la gran red de los vasos linfáticos, van a dar a dos canales. Vamos a ver el primero, ya lo mencionamos en la imagen. Tenemos el ducto linfático del lado derecho, que aquí va a drenar todo lo que viene procedente de la cabeza, del cuello, del brazo derecho y del tórax derecho. Eso sería del conducto linfático derecho.
También, ¿y a dónde va a dar? O sea, ¿a dónde se conecta? Este se conecta en la vena subclavia derecha. En esta porción va a drenar todo lo que ha recogido en su trayecto en las partes anatómicas que mencioné anteriormente. También tenemos el ducto torácico. Acá drena el resto del cuerpo, o sea, todo lo que no mencionamos en el ducto derecho, aquí drena todo lo del cuerpo, ¿verdad? ¿Dónde es que va a dar? ¿Dónde es que se conecta al sistema sanguíneo? Se conecta por medio de la vena subclavia izquierda, ¿ya? Del lado izquierdo, entonces, ¿qué viene a drenar? Viene todo lo que trae de las extremidades inferiores, del tórax del lado izquierdo, el brazo izquierdo, ¿verdad? Para que vea usted la cantidad de linfa que agrega al torrente sanguíneo. Aquí vemos una imagen donde nos hace mención de cómo es que nacen los vasos linfáticos. Si usted se da cuenta, usted conoce muy bien a estas alturas, ya conoce muy bien cuál es el sistema cardiovascular. Y nos damos cuenta que en los vasos capilares vienen de las arteriolas, se convierte en vaso capilar, y del vaso capilar sigue la red convirtiéndose en una vénula y después en una vena. Pero alrededor de estas estructuras aparecen también los capilares linfáticos, que también son del tamaño de los vasos capilares, únicamente que, si se dan cuenta en la imagen, hasta puede ser que es un poquito más grande. Y tienen también unas aberturas un poco más espaciosas para que lo que no pueda filtrarse en los vasos capilares del sistema cardiovascular, pues lo puede hacer por medio de los capilares linfáticos. ¿Por qué sucede esto? Las estructuras de los vasos capilares tienen aquellas hendiduras que habíamos hablado, son de determinado tamaño, pero ahí no ingresa todo. Entonces lo que se queda en el espacio intersticial es absorbido por los capilares linfáticos. Y aquí, pues si se da cuenta, aquí es donde se originan. Este no es un circuito como el sistema cardiovascular. El sistema capilar se origina en esta estructura, en los capilares linfáticos. A partir de ahí empieza a formarse una red de este sistema. Y vamos a entender entonces que este no está manejado por el corazón, no tiene una bomba adjunta, ¿verdad? Para que haga correr la linfa. Esto no es así. Veamos acá, tenemos otra imagen donde nos muestra cómo son los vasos linfáticos. Si usted se da cuenta, tienen una característica similar a las venas. Hablábamos la vez pasada de las venas que tienen unas válvulas. Dichas válvulas les sirven para poder apoyar al recorrido de la sangre en su retorno, ¿verdad? Que acuérdense que es en contra de la gravedad. Vasos linfáticos también tienen este sistema. ¿Por qué más que no tiene una bomba que le dé la presión para poder mover ese fluido? No la tiene. Entonces, por lo tanto, tiene que tener esas válvulas para que en lo que va corriendo la linfa a través de ellos, pues no pueda regresarse, y para que no se regrese, pues posee estas válvulas, ¿verdad? Vemos ahí la luz de la vena, la luz de la arteria, y abajito a la par también aparece la luz del vaso linfático. Vean, estos van unidos, en ocasiones se juntan tanto que hay un tejido que los envuelve, ¿verdad? Bueno, hemos hablado de la linfa y en otras ocasiones también lo hemos hecho. Entonces, ¿qué podemos decir de la linfa? La linfa, este es un fluido que se transporta a través de los vasos, pasa a través de los nódulos también y ayuda al cuerpo ¿a qué? A destruir los patógenos extraños. Combate contra los patógenos extraños. Entonces la composición de la linfa pues es parecido al plasma, ¿verdad? Más o menos esa estructura tiene. Acá contiene los glóbulos blancos. Y acuérdense que los glóbulos blancos son la parte de nuestras defensas, ¿verdad? En algunas oportunidades carga con algunas bacterias u otros desechos que encuentra en su trayecto, ¿verdad? Pero lo cual lo va filtrando a través de los nódulos o de los ganglios linfáticos. Ese es el trabajo de los ganglios también. La linfa, mire,
trae los glóbulos blancos, pero también a veces se trae también algunas bacterias. Pero es bueno, ¿por qué? Porque los va detectando y los va transportando hacia un lugar donde los va a filtrar y los va a destruir, obviamente. ¿Cómo es el transporte o cómo camina la linfa en el sistema linfático? Pues fíjense que recordamos que no tiene un corazón o no tiene una bomba que lo haga fluir. Y vemos ahí la imagen. Tenemos el sistema cardiovascular. ¿Va? Miren cómo es. Pero alrededor o a la par aparece el sistema linfático, que son las venitas de color verde que vemos ahí. Y vemos unas estructuras ahí que parecidas a unas bolitas. Esos son los ganglios linfáticos o los nódulos linfáticos, que hacen que lo que recoja, todo lo que recoja los vasos linfáticos sean filtrados en esa parte de ahí, ¿ya? Y que y que ahí se quede. Por ejemplo, si recogió una bacteria, en más de algún ganglio linfático va a quedar y lo va a eliminar. ¿Esto para qué sirve? Para ir filtrando esa linfa, ¿ya? Acuérdense que también trae grasas. Entonces, todo esto al ser filtrado posteriormente, si se da cuenta, lo une al sistema cardiovascular, o sea, lo va a depositar ahí. Entonces, por eso, ¿cómo es cómo es su fluido? ¿Cree que es igual que la velocidad que llevan las arterias? No, ¿verdad? La presión de este fluido linfático es muy lento. Es muy lento. Es más lento que las venas, ¿ya? Porque las venas todavía tienen la presión del corazón, porque este es un sistema cerrado, ¿no? Pero la presión de los vasos linfáticos es menor, es muy lenta, ¿ya? Conforme se va contrayendo, conforme hay contracciones en estos vasos, rítmicamente, ¿ya? El líquido fluye en una dirección para poder buscar el tronco principal que está en el tórax, ¿verdad? Ahí a ese ducto principal pues va a llegar la linfa para poder ser depositada y que siga a la unión allá en la vena subclavia. ¿Cómo es que se mueve? Bueno, algunos movimientos del cuerpo hacen que nosotros podamos mover la linfa. Por ejemplo, al hacer ejercicio, al caminar, al saltar. Por eso cuando veíamos el sistema muscular nos hacían ver que nosotros tenemos que mantenernos en movimientos y no ser sedentarios. ¿Por qué? Porque esos movimientos van a permitir que la linfa pues camine. ¿Y qué es lo que lleva la linfa? Dijimos ya anteriormente, lleva los glóbulos blancos. Y esto nos va a ayudar a defendernos. Estamos en tiempo de pandemia. Entonces no nos podemos dar el lujo de ser sedentarios. Tenemos que estar en movimiento. Las personas necesitan moverse. ¿Por qué? Porque así tenemos activado nuestro sistema linfático. Otra cuestión que les ayuda al movimiento de la linfa son las pulsaciones que las arterias tienen, ¿ya? Cuando la arteria viene con esas ondas de pulsación, ayudan a mover la linfa a lo largo de los vasos linfáticos. Bueno, también muchos de los vasos están como que envueltos en algún tejido conectivo juntamente con las arterias, y esto hace aún más que la pulsación que lleva la arteria lo mueva también, mueva más rápido o haga un movimiento fuerte para que la linfa pues corra a lo largo de los vasos linfáticos. De esta manera entonces es como fluye la linfa en este sistema. Eso lo mencionamos anteriormente. Vean ustedes el muñequito que está allá en la parte superior es lo que nos interesa, ¿ya? Hay dos canales, dijimos, los principales canales donde desembocan todos los vasos linfáticos para poder drenar por último la linfa al sistema cardiovascular. Pero veamos, vean el muñequito, la parte más verde, oscura, ¿ya? Abarca la mitad de la cabeza, el brazo del lado izquierdo, las dos extremidades, parte del abdomen. Toda esa cantidad viene a dar al conducto izquierdo linfático. Ahí va a drenar toda la cantidad de linfa que pueda recoger. Mientras que el drenaje que se da del lado derecho se va a dar a través del ducto linfático derecho. Entonces veamos, ahora vámonos a esta otra imagen. Y vemos ahí a la mitad del tórax, vemos un ducto principal, un conducto principal del tronco torácico. ¿Por qué este es grande? Porque recoge todo lo que en la imagen esta anterior vimos.
recoge toda la linfa de la parte corporal. Entonces ahí va a drenar todo y camina hacia arriba. Y si usted se da cuenta, va a conectarse con la vena subclavia del lado izquierdo. Ahí va a drenar. Ahora el otro lado, el cuadrito más pequeño, la parte más clarita, va a drenar a la vena subclavia del lado derecho. ¿Ya? Es esa parte que drena toda la linfa que recoge ahí. Hay un ducto que drena más toda la cantidad de linfa del área corporal. Podríamos estar hablando tal vez de un 75% o un poco más, ¿verdad? Ustedes, de lo que recoge el ducto torácico del lado izquierdo en comparación al derecho. Vemos aquí una parte disecada del tronco y vemos ahí un gran vaso, un ducto torácico, que es el que les cuento yo que recibe toda la linfa de ese 75% del cuerpo. Ahí es el vaso mayor linfático en el tronco torácico. ¿Ya? Entonces vea usted, ese vaso que se ve como amarillo, ese es el gran ducto torácico. Esta es una estructura que está disecada, por eso que lo vemos de ese color. Hay tres tipos de tejido linfático. Vemos primero el tejido linfático difuso, que este no va a presentar ningún tipo de cápsula, ¿verdad? Así que veamos como que fuera un órgano, no presenta cápsula, ¿ya? Este se encuentra dentro del tejido conectivo de algunos órganos, ¿verdad? Por ejemplo, veíamos en la imagen inicial, hay una estructura ahí en los intestinos, ¿ya? Entonces es un tipo de tejido conectivo y ahí se encuentra cierto tipo de tejido linfático que va a ayudar a generar, por ejemplo, básicamente los glóbulos blancos. También tenemos los nódulos linfáticos, que este tampoco presenta cápsula, pero son como unas masas ovales, ¿ya? Que son los que se encargan o que conectan los vasos linfáticos y son los que se encargan de poder filtrar la linfa. Estos se encuentran a través de todo el sistema de los vasos linfáticos. Bueno, y por último tenemos los órganos linfáticos. Aquí sí este órgano presenta cápsula. Se recuerda cuando hablábamos acerca de los órganos macizos, ¿verdad? Que tenían parénquima y que tenían estroma. Entonces estos órganos linfáticos pues presentan la misma estructura, ¿verdad? Presentan una cápsula. Y aquí podemos encontrar principalmente al vaso, al timo, ¿verdad? Como principales representantes de los órganos linfáticos. Veamos aquí la imagen. ¿Qué vemos? Vemos al timo, vemos al vaso como órgano, ¿verdad? Como parte de este sistema linfático. Encontramos aquí a los nódulos, encontramos las glándulas. Y cuando hablamos de las glándulas linfáticas podemos hablar de las amígdalas. Y los vasos obviamente que son los que permiten el transporte de la linfa a través de este sistema. Ahora veamos cuáles son los nódulos linfáticos. Acá estos los podemos encontrar, por ejemplo, en la mucosa intestinal, ¿verdad? La estructura anatómica que vemos ahí es el lumen intestinal o las paredes intestinales. También podemos detectar la membrana mucosa del intestino. Pero por ahí, ya se están dando cuenta ustedes, hay como unas masas, ¿no? Y esas son los nódulos linfáticos. Esta sería como que la primera estructura. Los ganglios linfáticos. Estas son estructuras ovales localizadas a lo largo de todos los vasos linfáticos. Estos sí son como les dijera yo, son estructuras ovaladas. Entonces acá tienen fibra, ¿no? Están guardadas en fibra. En su corteza posterior, pues ahí germinan los linfocitos. Ahí es donde se nacen los linfocitos y los va agregando a la linfa. Y acuérdense que los linfocitos, ¿qué son? Son los que nos van a defender. Entonces en la corteza de los ganglios linfáticos vamos a encontrar esos centros germinales para poder procesar y generar ¿qué? Los glóbulos blancos. En la médula, que es en la parte interior, pues ahí vamos a encontrar algunos conductos que van a ayudar a ¿qué? A filtrar lo que trae la linfa también. Estos ganglios linfáticos tienen entradas, o sea, tienen vasos linfáticos de entrada a este ganglio, ¿no? Y lo hace por medio de los linfáticos aferentes. Fluye a través del ganglio
ya para poder ser filtrado y poder adquirir los glóbulos blancos, y después salen del ganglio por medio de los linfáticos eferentes y continúa el trayecto, ¿verdad? Entonces vea usted cómo es la función. Aquí tenemos un ganglio linfático. Vea usted el vaso aferente. O sea, aquí es donde trae la linfa. O sea, entra a la médula del ganglio linfático. Aquí vamos a ver la médula y dijimos que aquí era un trayecto donde el ganglio pues facilitaba la filtración de la linfa. Pasa por todos esos canales y aquí se recuerda que es donde también en la corteza de esta estructura se va a generar los glóbulos blancos. Miren, recuerden que no solo hay una entrada, hay varias entradas. Cada ganglio contiene varias entradas, varios vasos aferentes que traen a la linfa hacia él. Posteriormente hay un vaso eferente que sale de este ganglio para juntar toda la linfa que ha sido filtrada y continuar con su trayecto. Vea usted cómo es la función de estos ganglios, ¿verdad? Entonces es muy interesante y la gran función que tienen, ¿verdad? Vea aquí en la otra pequeña imagen, vemos que los ganglios tienen capilares, ¿verdad? También son irrigados y que ahí está el centro germinal de ¿quién? De los glóbulos blancos, de la parte importante que tiene nuestro sistema. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando un ganglio se inflama? Cuando un ganglio se inflama nos está dando a entender que hubo una infección o una bacteria o algún agente raro ahí a ese nivel que el ganglio lo detuvo y lo logró eliminar. Pero ¿qué sucede? Lo altera, hay una batalla ahí campante y lo altera y se inflama. Entonces muchos de esos ganglios ya no se desinflaman y hay que extirparlos por medio de una cirugía menor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya quedan inflamados y esto ya muy difícilmente regresen a su normalidad. Todo lo que hacen es extirparlos, ¿verdad? También están las amígdalas. Fíjense que las amígdalas son varios grupos de nódulos linfáticos, fíjense. Ya que generalmente uno dice, ¿qué función tienen las amígdalas? Pero tienen alguna conexión con el sistema linfático y son, como les decía, varios grupos de nódulos linfáticos. Ubicación. Las amígdalas las vamos a encontrar en primer lugar, por ejemplo, en la cavidad faríngea. Hasta el fondo, en esta pared faríngea, vamos a encontrar un grupo de este tipo de nódulos. Pero también aparecen las amígdalas palatinas, que son posterior de la pared orofaringia, que esas son las que nosotros generalmente vemos cuando abrimos la boca y decimos nos duelen las amígdalas y nos hacen abrir la boca. Esas son las que se ven y generalmente son las que más se infectan, ¿verdad? Vemos aquí en la imagen que tenemos acá, tenemos las amígdalas, que generalmente son las que observamos, que en su estado normal, pues ahí están pequeñitas, son rosadas, pero cuando estas se inflaman, se ponen de un color rojo y a veces tienen puntos verdes. O sea, ya hay una infección bastante sensible. También tenemos las amígdalas faringeas, que esas están en la pared posterior, allá por la nasofaringe, o sea, están más arriba. O sea que si se dan cuenta ustedes, tenemos varias amígdalas, no solo son las que vemos, sino están más al fondo y más arriba. Y también tenemos las amígdalas linguales, también que están en la base de la lengua. Ahí también tenemos algún tipo de amígdalas. Entonces veamos ahí en la imagen dónde están, por ejemplo, las amígdalas faringeas. Miren hasta dónde están, hasta allá arriba. Y si nos vamos más arriba, pues están las nasofaringeas. Están las palatinas también, que son las que observamos comúnmente. Y abajo de esas están también las amígdalas de la base de la lengua. O sea, vean ustedes cuántas amígdalas tenemos, no solo las que miramos comúnmente. Vean ustedes el tejido de la amígdala, cómo es. De la amígdala, en este caso de la amígdala faringe. Vean ustedes cómo es que se forman, ¿verdad? Cómo se ve a nivel microscópico. Y ahí también pues tienen sus propios centros de germinales de glóbulos blancos. Vean la importancia que tiene. Hablemos del vaso ahora. El vaso dice que es un órgano linfático, es uno de los más largos que hay. Está localizado en medio del estómago y del diafragma. Presenta su cápsula, pero no tiene vasos aferentes, ¿verdad? ¿Cómo está conformado su tejido? El tejido pues es una pulpa roja, ¿ya? Que contiene
componentes de circulación sanguínea. Si usted puede observar, ahí tiene una entrada de arteria y vena, ¿verdad? Tiene componentes de la circulación sanguínea. También posee una pulpa blanca, que es similar a la de los nódulos linfáticos. ¿Cuál es su función principal? Su función principal es filtrar la sangre. Básicamente, filtrar la sangre de lo que traiga, ¿verdad? Y también es de almacenamiento sanguíneo. Esa es la función del vaso. Cuando el vaso se contamina, muchas veces hay alteraciones ahí de tejido, entonces nos provoca ciertas enfermedades raras, ¿verdad? Entonces hay que extirparlo, obviamente. Aquí tenemos otra visualización del vaso. Aquí vemos que está la arteria y la vena, son las que irrigan al vaso, ¿verdad? Para poder ahí ir a filtrar lo que es la sangre. El timo, la glándula del timo, esta está localizada en medio del esternón y del mediastino. El timo presenta dos cápsulas, ya está dividido en dos lóbulos. Su desarrollo. En etapa infantil, pues su desarrollo es conspicuo, o sea, sí se puede detectar, ¿verdad? En la pubertad podemos encontrar la máxima talla, ¿verdad? O sea, llegamos a su tamaño al que debe de llegar. Y en la etapa madura del ser humano, pues empieza a disminuir su tamaño, ¿verdad? Y muchas veces pues no da ningún problema a lo largo de la vida. ¿Cuál es su función? Es la diferenciación y la maduración de las células T. Importantísimo, ¿ya? ¿Por qué? Porque esos nos van a ayudar para el sistema inmune, y eso lo vamos a ver en fisiología, ¿verdad? Para que nos ayudan las células T. Entonces, básicamente es para diferenciarlas, ¿verdad? Para diferenciarlas y madurarlas, y que éstas se vayan al torrente sanguíneo y hagan la función de defensa. Ese es el trabajo de la glándula del timo. Esta es la imagen de la glándula timo. ¿Que dónde es que está localizada? Dijimos que estaba localizada en medio del esternón y en medio del mediastino. Y vemos la imagen, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, tiene una similitud con la tiroides, ¿verdad? Vean, es como que fuera una mariposa. Tiene dos lóbulos, solo que sus lóbulos son largos. ¿Qué dijimos que pasaba ahí? Ahí se diferenciaba y se maduraban las células T. Los parches de Peyers, estas son unas pequeñas masas de tejido linfático que ya lo vimos anteriormente, ¿va? Que están ubicadas en la parte del ilion. Entonces, ¿para qué nos sirven estas? Pues igual, son unos nódulos que van a participar en la respuesta a los microbios patógenos que se presenten en el área del ilion. Ahí están a la expectativa para poder pues atacar algunos factores patógenos que vayan a pasar por ahí, ¿verdad? Esa es su función. El apéndice. También el apéndice entra entre la parte del sistema linfático. Está localizada en la unión del intestino delgado con el intestino grueso. Acá nos menciona de que su principal función es almacenar aquellas bacterias que no son dañinas, ¿verdad ustedes? O sea que ahí mayor función no tiene. En algún momento dicen que en la parte fetal es que tiene un poquito más de presencia su actividad, pero lo contrario, pues solo almacenar unos tipos de bacterias que no son dañinas. Cuando el apéndice se bloquea, porque como está en el trayecto del intestino, muchas veces se llena de restos alimenticios o heces, y se logra bloquear, entonces lo que puede originar es una apendicitis. Que esta es una inflamación del apéndice que le va a causar a usted un dolor. Y fíjense que si eso no se trata y este apéndice revienta, puede potencialmente causar la muerte. Entonces tenemos que estar al pendiente, ¿verdad? Porque si esto pasa ahí, las bacterias se riegan a nivel abdominal y provocan una peritonitis intraabdominal. Y eso es lo que puede ser potencialmente mortal. ¿Cómo es que el tratamiento de la apendicitis? Simplemente una intervención quirúrgica llamada apendicectomía, ¿verdad? Ustedes es donde se remueve el apéndice porque ya no sirve de nada. Se bloqueó y más bien nos va a generar un problema muy complejo si esto llega a desarrollarse y, por ejemplo, llega a estallar el apéndice. Dios guarde, ¿verdad?
¿Cuáles son las funciones del sistema linfático? Pues ya dijimos, ¿verdad? Primero, defiende al organismo de algunos elementos químicos peligrosos. Hay alguna situación rara por ahí, el sistema linfático aparece. Hay dos tipos de defensas, la no específica y la específica. Cuando hablamos de la defensa específica, estamos hablando de la inmunidad. Y aquí básicamente quienes actúan son las células B, ¿verdad? Que es una inmunidad humoral, le llamamos nosotros. Estas células producen anticuerpos que van dirigidos a contrarrestar la actividad de ciertos antígenos específicos. Las células de otro tipo de inmunidad son las células T, que estas van directamente a destruir las células extrañas, ¿verdad? Esa sería la parte de cómo es que trabajan el sistema linfático. Bueno, hemos llegado al final y vamos a tener nuestras tareas, ¿va? Homework, va. Tenemos en primer lugar el glosario y ahí tenemos nuestros 30 elementos porque ustedes tienen que ir a investigar, ¿verdad? Entonces, por favor, todo lo tienen que hacer, así como está ahí, lo tienen que hacer en inglés. Tienen que copiar los conceptos en inglés, buscar su definición, traducirlas al inglés. Si ustedes se dieron cuenta, la clase de hoy, hasta este momento lo voy a explicar, estaba editada en inglés. ¿Por qué? Para poderlo motivar a usted a que tenga cierto acercamiento ya con este idioma y con alguna terminología anatómica para que en algún momento usted va a ver expuesto a escuchar algunos términos y tiene que ponerse ya al día y pilas para poder manejar el idioma, no tal vez al 100%, pero eso es el ideal, pero sí no quedarnos atrás, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los 30 conceptos, los van a tener que pasar a su cuaderno en inglés y los traducen al español de una vez. O sea, van poniendo concepto en inglés, concepto en español. Los 30 que están ahí. Miren, tenemos ahí esos 30 términos. Homework 2. Translate the presentation on the topic. Copy and hand in English and Spanish. ¿Qué quise dar a entender? Ya saben ustedes, ¿verdad? Vamos a tener que traducir toda esta presentación. De inicio hasta el final, usted se va a poner a copiar. Mire pues, diapositiva por diapositiva en su cuaderno de anotaciones. ¿Qué va a hacer? Va a copiar la diapositiva 1 en inglés, la traduce y lo copia en español. Pasa a la siguiente diapositiva, la copia en inglés, la traduce en español. Y así se viene, diapositiva tras diapositiva. ¿Por qué? Porque va a tener que practicar un poquito esa terminología. Y the homework 3. Develop a crossword in English containing 20 words, 10 horizontal and 10 vertical. Present the solution and also in Spanish 3 for this task. ¿Qué quisiera entender allá? Por favor, vamos a desarrollar un crucigrama y ahí está la imagen, ¿verdad? Ese crucigrama tiene que contener 20 conceptos, 20 palabras en relación al sistema linfático. Van a ser 10 horizontales y 10 verticales. Entonces, tiene que presentar el crucigrama en inglés y en español. O sea, las dos partes quiero. Y los dos tienen que tener su solución, tanto en inglés como en español. Así que por favor, ahí como de último dice, ¿verdad? Esmérese por sus tareas. Por favor, mire, siéntale el sabor, no lo vea como carga, sino que esta mnemotécnica le ayude a usted a que no solo se le quede la parte del sistema linfático, sino también que se vaya adentrando un poquito al idioma inglés, ¿verdad? Ahí sí que su cerebro ahorita va a decir, ay, no mucho, pero ahí va a ver que qué bonito, va a poder. Thanks for your attention, see you next time. Entonces nos vemos en la próxima, mucho gusto, por favor practiquen. Algo que nos puede ayudar es poder vocalizar esta presentación también. Si usted está estudiando inglés, mire, ustedes llevan el curso de inglés, apóyense en eso. Así que espero su like para el video y nos vemos la siguiente semana, ¿verdad? En otra clase de anatomía humana. Hasta la próxima.